lo que sucede en la historia de la fe, en la historia de la iglesia, entre la crucifixión, el día sábado, que es el día de silencio, y el día domingo, que es el día de la celebración, de la resurrección? ¿Qué sucede en el establecimiento del reino de Dios en la tierra durante ese periodo? Y lo que voy a intentar enseñarte en estos domingos, esta serie la he titulado justamente El reino de Dios. ¿Qué es lo que sucede y qué es exactamente lo que Jesús enseña acerca del reino de Dios? ¿Qué es exactamente? Escúchenme, según la versión de Jesús, ¿qué es, según la versión de Jesús, el reino de Dios? Porque ustedes y yo hemos aprendido, hemos leído, hemos escuchado que justamente eso tiene que ver con la misión de Jesús. Y literalmente es así. Es más, su crucifixión, su tiempo de silencio y su resurrección tienen que ver con el establecimiento, con la coronación del reino de Dios en la tierra. Pero ¿cómo se ve esto desde una perspectiva bíblica? Es lo que voy a intentar enseñar, y en el día de hoy vamos a comenzar en esa dirección. Así que oremos juntos. Padre, te pido gracia sobre las personas que escuchan, gracias sobre mi persona, que voy a intentar comunicar este mensaje de la mejor manera posible. Abre no solamente nuestro entendimiento, nuestra mente, sino que abre nuestro corazón, nuestro espíritu, para poder entenderlo desde adentro, que es exactamente este asunto maravilloso del reino tuyo en la tierra. En el nombre de Jesús oramos y todo el mundo dice amén. Arranquemos con el Evangelio de Lucas, por favor. Lucas capítulo 4, versículo 42 al 44. Jesús dice lo siguiente: cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo, y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero él les dijo: es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas noticias del reino de Dios, porque para esto yo fui enviado. Y siguió predicando en las sinagogas. Esto es exactamente una descripción de trabajo, de misión, de función por la cual Jesús vino a la tierra y caminó entre los hombres, dicho por él mismo. Esto es exactamente, póngame atención, lo medular, es el corazón de la obra del cielo en la tierra, e inclusive es el corazón de la misión misma de Jesús. ¿La pueden leer conmigo? Está clara ahí. Mi misión es que yo anuncie las buenas noticias del reino de Dios, porque una sola razón: para esto fui enviado. ¿Para qué fue enviado Jesús? Para anunciar el reino de Dios. Estas palabras son claras en cuanto a la descripción de la misión del Señor. Ahora, claro, cuando hablamos del reino de Dios o el reino de los cielos, valga la explicación, Mateo va a usar reino de los cielos, el resto de los evangelios va a usar reino de Dios. La razón que algunos teólogos piensan que Mateo usa reino de los cielos, que es exactamente lo mismo que reino de Dios, es porque Mateo va dirigido a un pueblo judío que, como saben, los judíos por cuestión religiosa tenían mucho respeto a la hora de nombrar el nombre de Dios. Por eso Mateo dice el reino de los cielos. Y el resto de los evangelios, que son escritos además personajes gentiles, griegos y demás, pueden usar literalmente el reino de Dios. Pero si lo ves en la Biblia, es exactamente lo mismo. Dato curioso: más de 120 veces el Nuevo Testamento, más bien los evangelios, hablan del reino de los cielos o del reino de Dios. Solamente 2 veces en el Nuevo Testamento se habla de la iglesia. ¿Notan la diferencia? Muy poco la Biblia habla de la iglesia y mucho la Biblia habla del reino de Dios en sí. La razón puede ser obvia a simple vista, porque Jesús no estaba interesado en un grupito en particular, o de una religión en particular, o de una idiosincrasia en particular. Jesús estaba interesado en llegar a los pueblos, a las naciones, a los lenguajes, a los colores, a tener justamente dentro de su reino diversidad. Cuando pensamos en el reino de Dios o el reino de los cielos, lamentablemente la mayoría pensamos en la foto que describe lo que ustedes van a ver.
Y si tenemos una idea que el reino de Dios es esto, es lo que va a pasar más allá, nos estamos olvidando de lo que puede pasar más acá. Estamos tan ilusionados con el más allá, inclusive si pensamos de esa forma, que el reino de los cielos va a ser allá y que el reino de Dios va a pasar allá. La verdad que es una gran desilusión para los que estamos de este lado de la frontera, porque eso significa que nuestra vida acá va a ser demasiado dura, demasiado difícil. Es más, hasta podría decir que pensando así, vamos a anhelar morirnos mañana. Yo tenía una amiga que decía, Señor, ven pronto, pero ella estaba interesada en no pagar más deudas, no en que el Señor venga. Una amiga que me hacía reír mucho porque decía, yo quiero que venga el Señor. Yo decía, qué apasionada, debe querer no tener una relación cercana con Jesús. No, quería dejar de pagar los biles, ¿no? Entonces el tema es el siguiente, si yo estoy anhelando el más allá, porque quiero salir del problema que tengo más acá, no es una muy buena motivación por pensar en el más allá. Cuando pensamos en el reino de Dios, también tenemos que pensar en lo que teológicamente se describe como el reino de Dios ahora y el todavía no. El ahora y el todavía no. Saben ustedes que el Señor se reveló como Señor y como Rey y se sentó en el trono y le fue devuelto, según la Biblia, su lugar que siempre tuvo. Una vez muerto, resucitado, el Señor, obviamente Dios Padre, lo asciende al cielo por el Espíritu Santo y el Señor vuelve a sentarse otra vez en el trono. Si te preguntara, sepas o no mucho de Biblia, ¿dónde está Jesús en este momento? ¿Qué contestarías? Claro, según bíblicamente está sentado en el trono y a la misma vez milagrosamente vive en tu corazón. Qué interesante, ¿no? Así que milagrosamente está sentado en el trono como una sensación, como una, posición de poder, que obviamente la tiene y la tuvo siempre, pero a la misma vez también es rey de nuestro propio corazón. Es interesante pensar que el mensaje del Señor era justamente el establecimiento del reino, el avance del mismo reino. Ahora déjame darte un poquito más de contexto porque es bien interesante verlo como tal. Jesús habla de la extensión del reino y del reino que iba avanzando, del reino de Él que iba avanzando, del reino de los cielos, que podría decir literalmente que el reino de Jesús es el reino del revés, o quizás el reino del derecho, depende cómo lo quieras ver. Digo el reino del revés porque su reino no tenía absolutamente nada que ver con lo que la gente del momento estaba acostumbrada a interpretar como reino. La palabra para reino literalmente se podría traducir como imperio. Basilea se escribe en griego y literalmente se podría traducir como imperio. Póngame atención, ¿y por qué te enseño esto? ¿Por qué te enseño que la palabra reino tiene mucho más que ver con un imperio? Pregunta a todos los que no me quieran contestar ningún problema. ¿En qué momento Jesús se manifiesta como hombre? Dios se hace hombre y se mueve entre la gente. ¿En qué momento? ¿En qué imperio? ¿En qué reinado? ¿Quién reinaba en ese momento? En ese momento reinaba César, gracias. En ese momento reinaba Roma. Así que los romanos decían, nuestro imperio es el que manda. Nosotros somos los que mandamos. Y César es el que dictamina y dice cómo las leyes van a ser aquí. Ahora, escúchenme por favor, aparece Jesús en escena y dicen, miren, lo que yo les vengo a hablar es del imperio del reino de Dios. Este era un mensaje bastante confuso. Ahora lo entendemos bastante mejor porque pasaron más de 2000 años. Ahora lo entendemos un poco mejor porque geográficamente no estamos bajo el control de Roma, pero en ese momento que alguien viniera revolucionariamente a hablarte de que César no era tu Dios, inclusive déjenme contarles algo curioso que les puede ayudar a entender mejor. La palabra Señor, que se traduce en griego kurios, era la palabra que se usaba para definir a la persona que estaba en el gobierno en ese momento. Cuando se hablaba de que Jesús era el Señor, cuando se hablaba de que Jesús era el Rey, se estaba diciendo, era un mensaje en contra de la política actual. Se estaba diciendo, el César que está en el trono y que gobierna Roma no es nuestro Dios. Se estaba diciendo, a mí el mundo no me gobierna. Se estaba diciendo, la situación social que se presenta en la actualidad, a mí no me gobierna. ¿No te parece eso maravilloso? ¿Estás acá? Porque eso tiene que ver con el reino de Dios.
Si tú y yo somos parte del reino predicado de boca del mismo Jesús, tienes que entender que el reino que gobierna naturalmente en este mundo no tiene nada que ver con la última palabra para tu destino. Yo no sé si articulé las palabras correctamente. No estoy hablando de que irrespetes a las personas que están en autoridad. No estoy hablando que estés en acuerdo o en desacuerdo según tu gusto. Lo que estoy tratando de enseñarte es que el reino de los cielos supera, quiebra, trasciende cualquier reino natural. ¿Estás acá? En un momento más voy a entrar a hablarte del reino espiritual que posiblemente te interese saber un poquito más. ¿Por qué decimos que el reino de Dios predicado por Jesús era un reino que iba en contra de lo que culturalmente era natural? Te lo voy a presentar o poner en 3, 4 ideas que te van a ayudar bastante a entenderlo. Lo primero que te pregunto, me lo contestas si quieres, si no estás abierto a no hacerlo. ¿En dónde murió Jesús? ¿Dónde? O sea, ¿cómo murió Jesús? ¿En una? Bien, perfecto. ¿Alguno tiene una cruz colgada en su cadenita o alguno tiene alguna cruz en su casa? ¿Alguno quiere crucificar a su pareja? Hoy es un símbolo cristiano, ¿verdad? ¿Me siguen? Usamos la cruz como un símbolo cristiano. Tenemos camisetas con cruces, cruces colgadas, cruces en las casas adornando. Me parece excelente. Tengo una cruz a mi derecha, otra vez la estoy usando, floreada porque Cristo resucitó, no está ahí, se levantó de ahí. ¿Sí? ¿Sí? Pero en este momento, que el Salvador del mundo, que el que venía a presentar un reino diferente a lo que se conocía hasta el momento, muriera en una cruz era denigrante. ¿Por qué razón? Porque la cruz era un símbolo justamente de barbaridad. ¿Se acuerdan cuando Jesús es crucificado? ¿Con quién estaba crucificado al lado? No había buena gente al lado de Jesús. ¿Se entiende? Esos ladrones que están ahí no están ahí por adorno. Están ahí para que tú y yo entendamos que esa escena, tan gloriosa para muchos, tan perdonadora para otros, era una escena denigrante para los que estaban mirándolo a Jesús colgando de esa cruz. Porque la lacra moría así. A otros lo mataban de otra manera, los menos malos. Pero los malos de verdad morían en una cruz. Qué interesante que alguien quiera morir siendo justo por los injustos y pagar una cosa que no hizo. Yo no sé ustedes, hermanos, pero cuando a mí me acusan de algo que no hago, esa es mi oportunidad. Cuando Paola entra a la casa y encuentra algo sucio y dice, ¿quién ensució esto? Y me mira a mí como diciendo, ya sé quién fue. Que muy pocas veces yo no lo soy, la mayoría sí, reconozco mi error. Pero cuando yo no lo soy, hermanos, es mi oportunidad de la venganza. Yo salto de la silla y sinceramente, así como un predicador santificado, digo, Satanás, apártate de mí, acusadora. Porque parece que todos tenemos un justiciero adentro. Jesús va a la cruz, se calla como la oveja al matadero a morir de la peor manera por nosotros. Eso era contracultural. Eso es el reino de los cielos. Eso es el reino de Dios. Hacer una cosa que jamás haría nadie en la vida y tener una actitud ante una situación. E inclusive, insisto, una actitud, un mensaje, inclusive hasta la sociedad. Miren, me hice lo peor a causa de lo que vengo yo a hacer. Morir en la cruz no era una muerte muy glamurosa, por decirlo de alguna forma fácil. La segunda cosa que te quiero enseñar. Jesús le dio lugar, reino de los cielos, reino de Dios estoy hablando, le dio lugar a las mujeres y a los niños como culturalmente nadie les había dado hasta este momento. Vayan a un texto conmigo, muy rápido y muy simple también hasta inclusive de leer. Mateo capítulo 14, verso 21. Jesús está multiplicando panes y peces. ¿Se acuerdan? Le da de comer a la multitud. ¿Cuánta gente come en esta oportunidad? 5,000, sin contar, dice la Biblia. ¿Sin contar qué? Mujeres y niños. Mateo, que era un contador, te va a decir en su evangelio
La gente que comió, te da un número exacto, pero también te va a decir culturalmente lo que estaba pasando. Porque como te darás cuenta, las mujeres y los niños no se contaban, porque no se contaba con las mujeres y los niños. El niño era algo relevante cuando tenía la edad suficiente como para producir. Eso era aproximadamente entre los 12, 13, 14 años en adelante. Bueno, hoy dura bastante más la no productividad, ¿no? Yo tengo una veinteañera todavía en casa, ¿qué les parece? Si alguien conoce un muchacho que quiera sacrificarse, yo lo bendigo, le doy permiso. Un niño hasta esa edad era algún número, una cosa, un objeto, una molestia. Las mujeres, mis queridas hermanas, ¿están listas para escuchar esto? No servían para nada. Solamente eran usadas como literalmente una fábrica de bebés. Para ninguna otra cosa servía la mujer. La mujer no iba a la guerra, la mujer no trabajaba la tierra, que por cierto eran dos de los pocos oficios que había en el momento. Se podían hacer dos cosas en esta época: o volverse sacerdote religioso y pertenecer a la tribu de los religiosos y de los fariseos, o ser un soldado, o trabajar la tierra si es que ibas a trabajar afuera. ¿Se entiende? Como duele decir esto, la mujer hasta este momento no era nada. Viene Jesús, el reino de Dios, el reino de los cielos, el verdadero reino de los cielos, y hace lo siguiente. Miren, esto es maravilloso. Agarra a un grupo de niños, los pone en el frente del escenario. Lean conmigo Mateo 18:3. Está en la pantalla y seguramente si no en tu Biblia. Entonces les dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como estos que ustedes creen que son inservibles, ustedes no van a entrar en el reino de los cielos. A ver, ponme toda la atención posible. Jesús está agarrando a lo que nadie quería, lo que nadie jamás usaría como un buen ejemplo para dar ningún tipo de enseñanza, lo agarra, lo pone al frente y le dice a los demás: si ustedes no son como ellos, ustedes nunca van a entender mi reino. ¿Se dan cuenta por qué a veces la gente lucha con entender de qué se trata el reino? Porque el reino se trata más de cosas que se van estableciendo hacia afuera, de las cosas que te pueden suceder a ti solamente hacia adentro. Si has prestado atención, el reino de los cielos tiene más que ver con un comportamiento transformador exterior que con algunas cualidades adentro de mi cabeza o de mi mente o de mi corazón. ¿Estás acá? Cuando la Biblia habla de la llenura del Espíritu Santo, o más bien habla de los frutos del Espíritu Santo, eso es Gálatas capítulo 5, está hablando de todo lo que le sucede al creyente por fuera, de todo lo que es evidente dentro de la vida del creyente. ¿Te das cuenta? Porque eso es reino de Dios. ¿Se acuerdan los frutos? ¿Los pueden nombrar rápido? En la paciencia yo me quedé afuera. Y todo eso tiene que ver justamente con el reino de los cielos, con una actitud visible hacia afuera, que la gente lo puede percibir. Si realmente queremos pertenecer al reino de los cielos, seamos niños. No inmaduros, sino niños. A ver, pensemos un poco. Cuando uno es niño, uno cree todo lo que papá dice. ¿Sí? Déjeme contarle esto para mi vergüenza y su risa. Por muchos años, yo pensé que mi papá, en uno de sus brazos, sobre todo en el brazo derecho, en el bíceps derecho, tenía un agujerito, un tubito, porque él, junto con mis primos, siempre nos sentábamos en la mesa y me decía, y él soplaba, y se le inflaba el músculo. Lo peor es que yo salía a decirle a todos los niños del barrio que mi papá tenía un agujerito en el dedo y que soplaba para que su bíceps se le inflara. Hermano, haga conmigo, por favor. Porque cuando uno es niño, ya como pasando los 20 me di cuenta que el agujerito era un invento. Perdón mi tontería, pero yo quería que mi papá fuera mi héroe. ¿Sí o no? Bien, perfecto. Póngame atención. Tienes que ser inocente para creer en el reino.
Tan inocente como lo que te acabo de contar. Bueno, así, qué tontería, pastor, ¿cómo te creías que tu papá tenía un agujerito en el dedo? Me lo creía, ¿y qué? Y la pasé bárbaro contándole a todos que mi papá tenía un agujerito que se inflaba el músculo. Posiblemente tú tienes tu propia historia creyendo cosas, fábulas que tus papás te contaban o tu abuelito o alguien relevante para ti, que lo que te hacía era de repente divertirte y salir no sé, del momento en el que estabas experimentando. Ese es Dios con nosotros y así somos nosotros con Él. Créale todo lo que Dios le dice, porque eso es el reino de los cielos. Creerle al Señor por todo lo que Él nos promete y por todo lo que Él nos dice. En definitiva, Él es nuestro Rey. A ver, ¿creemos que es nuestro Rey, sí o no? ¿Y acaso habrá Dios elegido a Jesús para ir a la cruz, para sufrir, para levantarse entre los muertos, para volver a su trono para nuestro maltrato? Por supuesto que no. ¿Estás aquí? Por supuesto que no. ¿Será que toda la esperanza del reino lo tengo más allá el día que deje este mundo? Por supuesto que no, aunque allá será la coronación de su reinado. De este lado de la frontera todavía puedo experimentar que Él sea mi rey y recibir un anticipo de lo que habría de venir. Por cierto, esa es la función del Espíritu Santo, marcarte, sellarte, porque Él es un anticipo de lo que vas a experimentar, de lo que vamos a experimentar como creyentes en el día en el que Jesús literalmente, universalmente y terrenalmente se siente en el trono para ser nuestro Rey para siempre. ¿Quieres aplaudir eso? Así que tenemos que ser como Rey, como niños para experimentar el reino. Vamos a uno de los últimos pasajes que quiero revisar contigo, si son tan amables. Lucas capítulo 4, verso 16 al 19. Y una vez más, esto que voy a leer junto contigo, otra vez, tiene que ver exactamente con la descripción del trabajo, con la descripción del trabajo de Jesús en la tierra. A este pasaje los teólogos lo llaman el manifiesto de Jesús. Es decir, es la presentación de Jesús en su trabajo en la tierra. Como cuando vas a un empleo, aplicas, te toman y te dan una descripción de tu trabajo. Te van a decir, usted va a ser responsable de esto, de aquello y de lo otro. ¿Usted lo ha hecho alguna vez? O usted da un currículum y usted dice, yo sé hacer esto, sé hacer lo otro y sé hacer lo otro. Bueno, Jesús está parado enfrente de un escenario bastante particular, porque está dentro de una sinagoga en este momento. Abre entonces el rollo, lo que se llama el Antiguo Testamento, el Pentateuco en particular, y lee al profeta Isaías. Lean conmigo y vean qué interesante. Me voy a detener mínimo en 2 palabras de las que están aquí. Leemos juntos. Fue a Nazaret, donde se había criado un sábado, entró en la sinagoga como era de costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito. Lean conmigo esto. El Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Por razón de tiempo y detalles, no voy a profundizar en este asunto, pero te cuento algo. Lo que está haciendo Jesús ahora en este momento es leer Isaías 61. Gracias por la música de fondo. Era como una especie de piano de restaurante, ¿no? Hasta hambre me dio de escucharlo. Lo que Jesús hace al abrir el rollo es leer Isaías 61. Yo te voy a rogar que detenidamente en casa leas Isaías 61 y vuelvas a revisar Lucas capítulo 4 y te vas a dar cuenta de algo muy curioso, que Jesús no lo lee textualmente a como está en Isaías. Jesús le agrega algo y le quita algo. Le agrega algo y le quita algo. La razón por la cual le agrega algo y le quita algo es porque hasta este momento ellos no entendían muy bien el reino de Dios en la tierra.
Cuando el primo de Jesús, Juan el Bautista, comienza la predicación del Evangelio anticipada a Jesús, lo que Bautista está haciendo es avisarles a todo el mundo que venía Jesús, el Mesías, pero que el hacha estaba lista en la raíz del árbol para darle zaranda a todos los que se le cruzaran por delante. ¿Estás acá? ¿Has escuchado ese tipo de evangelio alguna vez? Yo también. Inclusive soy un producto de ese evangelio, como te darás cuenta. Entonces, cuando Jesús agarra eso, le dice, miren muchachos, si bien va a haber un juicio, y el juicio va a ser un juicio venidero, un juicio en el postrer, me refiero a un juicio en el futuro, por el momento, lo que yo voy a hacer es ir a la cruz, morir y perdonar para restaurar y llamar otra vez a hacer la familia a los hijos que se habían perdido. No vengo a establecer el reino ahora mismo, para ahora que Israel sea la nación que resalte y Roma quede afuera de este asunto. ¿Se entiende lo que enseño? Y entonces usa varias palabras Jesús, que son muy fuertes. Insisto, me encantaría detenerme en cada una de ellas, pero por lo menos voy a la que me parece importante para este domingo. En la parte final de lo que leímos, sobre todo en el verso número 18, Jesús dice, yo vengo a dar buena noticia a los pobres, porque yo he sido enviado a predicar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. La frase libertad a los oprimidos es la frase que Jesús agrega, que no está en Isaías 61, sino está en Isaías 58. Déjenme avanzar en esto. La palabra para libertad es una palabra preciosa. En griego se traduce eféresis. Pongan en pantalla, por favor, esa explicación. Esto es, estuve leyendo que se usa mucho en términos médicos esta palabra hasta el día de hoy. Y se usa mucho en términos médicos con personas que tienen tratamiento en su sangre para separar las placas o para tratar los cánceres en la sangre, que sería la leucemia. Justamente tiene que ver con esto. Jesús lo que dice es, yo no vine a poner el hacha en la raíz y terminar de cortarla y sacarte de encima porque no sirves para nada, porque no das fruto. El mensaje de Jesús tiene mucho más que ver con separarte de lo que te pesa, perdonarte lo que es imperdonable y remover de tu vida lo que te causa molestia y perdición. ¿Se entiende eso? Eso es el reino de los cielos. Estoy intentando posicionar a toda la iglesia en español para que todos podamos entender, con una información bastante breve y débil, qué es exactamente el reino. Porque el reino no se trata sino de cosas que van avanzando, porque la iglesia misma va avanzando. Y tiene que ver más con principios que con agarrar a palos a la gente. Tiene que ver más con amar lo que nadie ama que con cachetear al que nunca cambia. Tiene que ver más con amar al que tú sabes que por tu amor no va a cambiar, pero sí por el amor de Dios. Pongan atención a esto, por favor. La mayoría nos desesperamos cuando las cosas a nuestro alrededor no cambian. Si tengo una pareja que no cambia, yo estoy desesperado porque cambie. Espero que se duerma, le pongo la mano en la cabeza, le oro. Si son hermanas, mientras planchan, le oran a la ropa, le oran a la plancha. Si preparan el desayuno, le agarran el huevito con jamón y mientras lo enrolla, dice, Señor, le mando una bendición adentro del burrito, cuando lo coma, que te reciba. Si hacen café, le ponen 2 cucharadas de amor extra, Señor, ahí va para que o le caiga bien o le dé una diarrea para que de una vez se convierta. Eso en parejas, a modo gracioso, y perdón por mis chistes malos. Pero a modo sociedad estamos igual. Queremos instantáneamente que el ladrón deje de robar, que el adicto se deje de drogar, que el que se comporta mal se comporte bien, que se vista como yo me visto, que hable como yo hablo, que piense como yo pienso. Si tiene otra idea, yo tengo que forzarlo para que piense como yo pienso. El santo soy yo, el mundano es él. Tiene que pensar como pienso yo. Tiene que venir acá a la iglesia, tiene que sentarse en la primera banca y tiene que cantar conmigo. Alabaré, alabaré. El tipo no sabe nada, lo que quiere es salir corriendo.
¿Están acá? ¿O soy el único que piensa así? Si yo vengo de afuera y veo un montón de locos gritando y cantando y enseñando y hablando de cosas raras, yo digo, esta gente, qué barbaridad. Pero si veo que me lo demuestran estableciendo el reino, si veo que me lo demuestran con conducta, estableciendo el reino como Jesús mismo lo hizo, entonces yo voy a tener como muchísima más curiosidad por escuchar y pensar por qué está pensando y hablando como piensa. Amén. Te cuento esto, con mucho dolor te lo cuento, no es un chisme. Bueno, sí es un chisme. Tengo unos vecinos, son muy queridos, son mormones, muy buena gente. Y un día estábamos compartiendo, mis hijos son todos amigos con los niños de él, de ellos, y estábamos compartiendo. Entonces, de repente estábamos, creo que comiendo, era un cumpleaños o algo así. Entonces dice, ay, nosotros no tomamos soda de color. Yo decía, qué barbaridad, se está perdiendo tomar una Coca-Cola, una Fanta naranja bien fría. ¿A cuánto les gusta la Fanta naranja? Pecadores. Entonces la muchacha me dijo, yo no tomo soda de color. Bueno, está bien. Pero 6 meses después estaban separados. Un año después están divorciados. ¿Sí me entiendes? Y te jactas porque no tomas soda de color. Yo ahora iría con una Coca 2 litros y se la pondría en la boca así y se la apretaría para que se la tome y sepa qué rico que es. No podemos tapar el sol con un dedo. No se trata de todo lo que humanamente queramos imponer en el reino. El reino tiene mucha cualidad y próximo domingo vas a aprender cosas maravillosas porque nada comienza grande, menos el reino de Dios. Todo comienza chiquito. Es un poquito de levadura, es un grano de mostaza, es un pequeño movimiento que a la larga, con extensión del tiempo, con mucha paciencia y con mucha oración y con mucho regar. Sí, por cierto, son más los que la riegan que los que la aciertan, pero lo que hablo de regar es de seguir alimentando. Largo el tiempo o corto el tiempo, el resultado va a ser eficaz, porque no se trata de otra cosa sino del avance del reino. ¿Estás aquí? Voy a terminar. Creo que voy a terminar. Colosenses capítulo 1, verso 13. Porque este asunto del reino, ¿para qué funcionó? ¿Por qué Jesús hizo lo que hizo por mí? La razón por la cual Jesús hizo lo que hizo por ti y te sacó del reino de las tinieblas fue para justamente una cosa, que entraras a ¿qué? Al reino del cielo, al reino de Dios, al reino de su Hijo amado. La iglesia, el reino, avanza a la misma velocidad que avanza la iglesia. A ver, no estoy diciendo que no es importante que invites gente a la iglesia. ¿Te gusta invitar gente a la iglesia? Si no te gusta, te tiene que gustar. Porque la iglesia Bridge en español crece así, invitando gente a la iglesia. Gracias a todos los amigos y hermanos que ponen post, que ponen fotos, que ponen acá la estoy pasando bárbaro, mi pastor es ideal, nadie es como él es casi como Messi. Gracias, de verdad me encanta, gracias. Me siento muy halagado por todo eso porque eso hace que la gente sea curiosa y quiera ver qué está pasando ahí donde predica Messi. Pero esto es mucho más eficaz cuando el reino avanza de manera lenta y no solo de forma invitacional. Ven, te invito, se sienta, escucha, canta. Viene alguien nuevo, canta lo que no sabe, escucha lo que nunca escuchó y se va de aquí más confundido que como vino. Pero si tu vecino comienza a ver tu comportamiento de la extensión del reino, tu corazón de reino, tu amabilidad de reino, yo te aseguro que tarde o temprano alguien te va a preguntar, alguien va a anhelar e inclusive alguien literalmente va a ingresar al reino sin ni siquiera saberlo. ¿Estás acá? Tú tienes un solo propósito, al igual que cada creyente en el mundo. Si fuiste trasladado del reino de la oscuridad al reino de la luz, tu función es extender su reino. ¿Se entiende? Nuestra función
es extender el reino. Y esto es de forma orgánica. Ven que ahora se usa, ahora todo es orgánico, ¿no? Paola compra todo orgánico. Y si está letra grande y dice orgánico en grande, mejor. Es más saludable todavía porque es orgánico. Por cierto, ¿qué es orgánico? Digo, yo compro cosas orgánicas, pero no tengo la menor idea qué es. ¿Qué es orgánico? Solo escucho bla, 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 bla. Que no tiene fuerza de afuera, que nadie mete la mano para que la cosa sea como es. Una naranja orgánica es una naranja que no se le pone cosas para que la naranja sea naranja en 15 días. ¿Se entiende? El reino no es, ya listo, armamos, hacemos, ponemos la iglesia, pónganle uno a cantar, prendan las luces, pongan la pantalla, hagamos iglesia, alabaré, alab. Eso no es así. La iglesia es el reino es orgánico. Despacito, tranquilos, sin puchar, sin empujar. Algunos quieren jugar los 45 minutos del partido y tienen la pierna rota. Espérese que se les sane. ¿Están acá? Pizca Barça. El que preguntó que dijo que reciba revelación del cielo. Romanos capítulo 14, verso 17. Último pasaje. Porque el reino de los cielos, ¿qué es? Que la iglesia se junte los domingos, que hagamos picnic en el parque, que hagamos grupos en casas, que tengamos sábado de oración. Miren, cuando yo comencé en el Evangelio, era todos los días era algo diferente. Lunes de Superstar, martes de la venida de Cristo, miércoles de la liberación, jueves de no sé cuánto. O sea, todos los días eran algo. ¿Te pasó a ti o solo me pasó a mí? Como que, y entonces toda la vida del cristiano, toda la vida del reino, estaba formada en mi reino. Era mi reino. Estábamos todos ahí, nos conocíamos todos, éramos todos santos, todos sabíamos el pecado de todos. No había Facebook, pero éramos re chismosos porque sabíamos todos, igual. ¿De qué se trata realmente este asunto del reino? ¿A qué rey yo le estoy creyendo? ¿A qué tipo de rey yo estoy siguiendo? Miren lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo les explica esto a personas que se estaban burlando de los que todavía tenían problema con la comida. Había algunos que habían entendido su libertad en Cristo y otros que todavía estaban luchando. Por ejemplo, en el día de hoy, como algunos sabrán, por ejemplo, gente lucha con el comer cerdo o gente lucha con el comer camarones. Digo porque son animales que están en el fondo del mar y que son obviamente animales que comen toda la suciedad, por así decirlo de alguna manera. Y eso es muy Antiguo Testamento. Y es muy judío. Si vas a tener un amigo judío de verdad, no va a comer eso ni que lo sueñes. ¿Están acá? Algunos otros lo hacemos por salud o lo hacen por salud y es completamente respetable. Entonces, póngame atención. Acá estaba el grupo. Todos escuchaban el mismo mensaje. Los que habían entendido que podían comer lo que sea sin preguntar y solamente comer, se burlaban de aquellos que tenían algún tipo de repulsión por el tipo de comidas. Entonces viene Pablo. ¿Están acá conmigo todavía? Miren, viene Pablo, se para en el medio de los dos grupos, se para en el medio, vamos a hacer de cuenta que ustedes sí cerdo o no cerdo. Digan, ¿ustedes qué quieren ser? ¿Sí? No, en el buen sentido. Sí, cerdo sí. Ustedes cerdos. ¿Y ustedes? Ustedes están santificados. ¿Qué dijimos que eran ustedes? Sí, ustedes eran los cerdos del grupo, acá están. Entonces viene el apóstol Pablo, se para en el medio de esta discordia, ¿ven? Y dice, hermanos queridos, cerdos y no cerdos, el reino de los cielos no es cuestión ni de comida ni de bebida. No discutan más por si hay que comer o no hay que comer.
Los que comen, no critiquen a los que no comen. Y los que no comen, no critiquen bueno, al revés, ¿no? ¿Estaba bien? Gracias. Es más, bueno, no se critiquen, pues. No se critiquen. Si a ti te gusta y no tiene que ver nada con la introducción al reino, hazlo. Si a ti no te gusta y no tiene nada que ver con la interrupción del avance del reino, no lo hagas. Eso no significa que tienen que matarse uno al otro, que criticarse uno al otro. Porque el reino de los cielos tiene que ver mucho con más, con mucho más que comida y bebida. ¿Con qué tiene que ver? Léanlo conmigo. Con justicia, paz. Dale un aplauso a Jesús por esta palabra, por favor. El reino de los cielos tiene mucho más que ver con justicia, paz y alegría. Y si algo le hace falta a la gente ahora, es alegría. Si algo nos caracterizaría de manera exponencial, es que seamos creyentes alegres. ¿Estás entendiendo eso? La gente invierte fortuna con tal de alegrarse. Lo que no saben que lo están buscando en un lugar incorrecto. Pero que invierten. Invierten en lo que no te das idea que invierten. Invierten literalmente su vida. Entregan su cuerpo a la alegría. Llámese ropa, llámese salidas, llámese cirugías. Bueno, si yo pudiera por ahí me agregaría unos 3-4 centímetros. No sé si exista alguna cirugía de altura. En una de esas los demás. Pues, el reino es eso, alegría. No es peleas, no es discordia por las 5 patas al gato, es alegría. El reino es justicia. Y no una justicia que ejerces tú, porque tú no eres juez. La justicia que ejerce nuestro verdadero juez. Querido, no se te ocurra nunca en tu santa vida sentarte en el asiento que no te corresponde, que es el de juez. Te enseño por qué. Porque si se te ocurre juzgar, de la misma forma te van a juzgar a ti. Antes de juzgar, piénsalo 25.500 veces. Porque con la misma vara que mides, vas a ser medido. Y en el momento que te toque ser juzgado, no te la van a perdonar. Van a estar esperando el momento para quitarte la piel. Paz no es algo que Roma podía dar, porque era una paz controlada por los soldados. Salían los militares a la calle, controlaban todo el territorio. Paz tampoco era algo que los judíos habían encontrado en su religión, porque siempre tenían que estar haciendo algo nuevo, ofreciendo algo nuevo, matando un animal nuevo, esforzándose en algo nuevo, justamente para poder agradar al Dios con el que no tenían una relación de paz. El reino de Dios es paz. No solamente paz para que tú la disfrutes, sino también paz para que tú la siembres en otros. Si te vas a las bienaventuranzas, Mateo 5, bienaventurados los pacificadores. ¿Cuánta gente hace falta pacificador en el mundo en el que vivimos? Cada vez son más los pleitos que los tratados de paz. En tu fábrica, en tu trabajo, en tu función, en tu rol, hace falta que el Señor te envíe a ti como el enviado del reino a pacificar. En la comunidad en la que vivimos hace falta presencia del reino de Dios para pacificar. Ponte en pie conmigo. Vamos a cantar y orar.
por los próximos minutos. ¿Se acuerdan de memoria cómo recita el Padre Nuestro? La oración del Padre Nuestro. ¿Lo oraste alguna vez? ¿Lo rezaste alguna vez? ¿Podemos repetir juntos por lo menos la primera parte de estos versos? Hasta que aparezca esa frase que quiero que frenemos ahí si se puede. ¿Se la acuerdan? ¿Cómo era? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Escúchenme. Venga a nosotros tu reino. ¿Se acuerdan lo que sigue? Para que se haga tu voluntad aquí en la tierra como también es en el cielo. Que venga tu reino. Que el reino que viene y se establece en nuestros corazones sea manifiesto por la iglesia, por los creyentes. Más que una iglesia, somos la extensión de su reino. Señor, he hablado exactamente lo que escuché en mi corazón y me enseñaste en estos días. Yo te pido que tú te manifiestes como Rey en nuestras vidas. Que primero puedas encontrar en la iglesia de Bridge en Español gente rendida a tu reinado, gente postrada a tus pies. Lo segundo que oro es que en cada casa encuentres un lugar en donde reinar. Que tú reines sobre nuestros hijos, sobre nuestros cónyuges. Reina sobre nuestras finanzas, sobre nuestros planes personales, sobre nuestros proyectos. Y tercero, Señor, oro para que reines en nuestra comunidad a través de la iglesia. Que muchas personas más sean impactadas por tu reino. Que la comunidad latinoamericana, hispana, del sur de California sea impactada por la presencia de gente amorosa que establece reino y no divisiones, que ama a la gente y no que pone el hacha para cortarlo de raíz, que comprende al desvalido, que le quita carga al que la está llevando y es pesada. Que tu reino, literalmente tu reino, sea establecido sobre nosotros.